Pero nos acompaña Eugenio Montoro, quien es presidente de Gente del Petróleo en la costa occidental del lago de Maracaibo. Gente del Petróleo es una organización señera que ha tenido orígenes en la crisis del año 2002-2003. Muy fuerte la crisis que llevó al paro petrolero, al paro nacional, que tenía un fuerte componente petrolero y que llevó a la expulsión de 18.000 trabajadores de petróleos de Venezuela por Hugo Chávez y al desarrollo o a la involución del proceso de producción petrolera venezolana que nos ha llevado hasta la Petróleos de Venezuela que tenemos hoy. Y la pregunta para Eugenio Montoro es: ¿cuál es la Petróleo de Venezuela que tenemos hoy? Bienvenido al programa, amigo mío. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Antes de contestar tu pregunta, permíteme aclarar que hace unas semanas atrás hicimos una asamblea en lo que llamamos la costa occidental o la costa oeste del lago de Maracaibo para selección de delegados. Ese es el título que tenemos. Y allí en esa asamblea pues salí electo yo, como mucha gente conoce. También en la costa oriental hay delegados de Gente de Petróleo, está Carlos Piña, Fátima Castillo, a los cuales les envío saludos, y entonces es la oportunidad pues para darles un saludo a todos nuestros compañeros y, como decían las abuelas, para ponernos a la orden para lo que pueda menester. Coméntanos entonces la pregunta, la situación de Petróleos de Venezuela. La situación de Petróleos de Venezuela es muy mala y no quisiera caer en ambigüedades y opiniones generales, ¿no? Quisiera referirme a cosas numéricas, que son al final las que no tienen discusiones ni para unos ni para otros, pues son los resultados los que nos dicen en cierta forma la verdad de lo que está ocurriendo. Empecemos con la producción. La producción en el 2002 de Petróleos de Venezuela era de 3,5 millones de barriles por día de petróleo líquido negro, porque ahora tenemos que aclarar eso, porque hace poco el presidente de PDVSA empezó a sumar a esa producción el gas y las cosas y tal, ¿no? Y eso no es así. Lo que se está produciendo hoy de petróleo, de líquido negro, comparativo con los 3,5 millones aquellos, es 2,5 millones de barriles diarios. O sea que en el transcurso del tiempo se han quedado faltas de producción 1 millón de barriles. Y mucha gente dirá, bueno, está bien, ¿qué es eso? ¿No? 1 millón de barriles. 1 millón de barriles. En esfuerzo humano debe ser gigantesco, en esfuerzo tecnológico debe ser gigantesco y en pérdidas para un país tremendo, porque recuperar 1 millón de barriles en producción de petróleo, me imagino que eso no es soplar y hacer botella. Y más que eso, déjame ponerte una cifra de qué significa eso. Eso son 40 millones de dólares diarios. Esos son en ingresos netos. En ingresos netos. 1.200 millones de dólares al mes, o 144.000 o 14.400 millones de dólares al año. Mucha plata. La situación del gobierno hoy sería muy distinta con ese 1 millón de barriles adicionales. Entonces ese es un resultado que ya nos dice que algo está pasando allí, algo que hace que no se pueda mantener la producción usual de Venezuela durante casi toda su historia. Pero quiero referirme a otro asunto que es menos conocido, pero es hasta más importante que este. En los planes de negocio de PDVSA se decía, y escrito está, no lo estoy inventando, que para el 2012, hace 4 años, Venezuela estaría produciendo 6 millones de barriles por día. Es decir... Ese era el plan de la apertura. No. Ese era el plan... También de Ramírez. De Ramírez. Para el 2012 estarían produciendo, escrito por PDVSA, vamos a llamarla actual. Bueno, eso no se cumplió. Y 3 millones de barriles dejados puestos sobre la mesa, ya estás hablando del orden de 50.000 millones de dólares. Otro presupuesto nacional. Tú haces otro país con esa cantidad de dinero. Así las cosas,
que los efectos se suman uno con otro y también te alertan que no solo que PDVSA está siendo incapaz de mantener lo que había, sino que no puede cumplir los planes que ella misma establece. Sí, fíjense ustedes, mis queridos amigos, yo quiero poner en contexto de esto, lo converso mucho, cuando yo opino que el país, yo soy un convencido de que este país arranca rápido, cuando salgamos de la cúpula podrida que lo gobierna, arranca rápido porque tiene el potencial. Y si pensamos en el potencial, recuerdo la apertura petrolera, recuerdo cuando estaba Justi de presidente de Petróleos de Venezuela. Las estaciones de servicio de aquella época eran como las de ahora. Uno no se bajaba del carro porque salía todo manchado, sucio, aquello era grasa por todos lados. Lo que es en este momento una estación de servicio, grasienta, sucia, el bombero mal uniformado, no se puede. Pero llegó la apertura petrolera y vinieron las empresas y montaron unas estaciones de servicio tremendas, con tienda de conveniencia. Comenzaron a aparecer las panaderías en las estaciones de servicio. La gente se bajaba como en Estados Unidos porque lo podemos hacer, a comprar leche, café, pan, a comerse una empanada en una estación de servicio, porque se pudo hacer y se pudo hacer con mucha rapidez. Yo quisiera, como nos queda un segmento del programa, que me hables de lo que se puede hacer, más del diagnóstico, porque ya el país ve el desastre en que ha convertido Petróleo de Venezuela esta gente. Es como yo creo que esto va de paso, que de esto estamos saliendo. ¿Qué hay que hacer para poner a Petróleos de Venezuela nuevamente a producir el petróleo que el país necesita, pero además a procesar, a refinar y a convertir el petróleo en plástico, en químico, en agroquímico, para que no seamos un país vendedor de petróleo neto, sino que seamos un país que venda petróleo con valor agregado? Al retorno con el señor Eugenio Montoro, quien es presidente de Gente del Petróleo en el occidente del lago de Maracaibo, en la costa occidental del lago de Maracaibo. Amigos, con Eugenio Montoro, y yo le conversaba a usted, Eugenio, vamos a pintar futuro, chicos. ¿Qué podemos hacer con esa PDVSA, con ese mar de petróleo que hay en el fondo de este territorio nuestro? Bueno, bien interesante tu pregunta, ¿no? Fíjate, ya se había empezado a hacer algo con lo que tú mencionabas de la apertura petrolera. Por ejemplo, en pocos años, yo diría en 4 años, la PDVSA anterior a esta pudo desarrollar una buena explotación de la faja del Orinoco a través de unos consorcios que lograron establecer en José, cerca de Puerto La Cruz, 4 mejoradores de petróleo. O sea que el petróleo que sale de la faja, que es muy pesado, se convierte en un petróleo comercial. Esa fue una inversión gigantesca y se hizo con un precio del petróleo muy bajo, ¿no? O sea, se le dieron las condiciones suficientes para que eso se lograra. A lo que voy, se pudieron hacer 4 mejoradores para incrementar la producción de petróleo en casi 800,000 barriles por día. ¿Tú sabes cuántos mejoradores se ha hecho en 16 años en este gobierno? Ninguno. Ni un solo mejorador nuevo. Entonces, sí, hay algunos, tú sabes, convenios y tal, y empresas mixtas con el propósito de hacer eso, pero los resultados son esos, 4-0, ¿no? Entonces, hay formas, a pesar de los precios bajos del petróleo, de que tú puedes impulsar, puedes potenciar. ¿Cuánto es el costo de un barril de producción en este momento? Aunque está muy alto por el mal manejo de PDVSA, ¿cuánto nos está costando un barril de petróleo a los venezolanos? Como producirlo. $15. $15, pero el fracking cuesta por encima de $40. Claro. Por lo tanto, todavía tenemos ventajas comparativas brutales frente al petróleo norteamericano. Sí. O sea, podemos hacerlo. Y muchas cosas. Fíjate, ¿cuál es el inconveniente que tiene PDVSA? Que no tiene dinero, porque el poco dinero que esté haciendo, pues se lo chupa el gobierno a los segundos, ¿no? Entonces, ¿cómo revertir esa situación? ¿Cómo tú puedes producir, cómo puedes aprovechar tus potenciales sin plata? Porque prácticamente esos mejoradores que se hicieron en José, se hicieron sin plata. Entonces tú tienes que hacer unas condiciones
atractivas para que se logren las inversiones. Te voy a poner un ejemplo que es picante porque está sucediendo prácticamente en estos días, ¿no? Que es el caso de Guyana y la explotación costa afuera de unos pozos por un consorcio donde participa Exxon, participa otra empresa estadounidense llamada Hess y participa una empresa china, 100% del gobierno chino, en ese proyecto. Entonces, Guyana le dio permiso a esta gente para hacer ese trabajo, no puso $1 y han hecho unos descubrimientos bien interesantes, ya cuantificados del orden de 1.400.000 barriles de petróleo crudo de buena calidad. Ahí hay una forma, yo no digo que vamos a copiar esa, pero hay formas de tú poder sacar la riqueza que tienes en el subsuelo, a pesar de que no tengas dinero. Yo tengo una idea, vamos a atender al Alfonso y te dejo esta pregunta. Yo tengo una percepción, incluso en la llamada Cuarta República, Petróleos de Venezuela trabajó para tener ventajas. Teníamos Beba Oil en Alemania, teníamos Citgo, teníamos estos espacios de llenaderos en el Caribe para mantener el mercado abastecido, pero no avanzamos mucho, por lo menos como a mí me hubiese gustado, en valor agregado, en producir, en vender menos petróleo crudo y vender más petróleo con valor agregado, más químico, más fertilizante, más plástico, más cosas que se pueden hacer con el petróleo. A mí me parece que es medio inútil pretender vender petróleo crudo o vender gasolina cuando puedes vender cosas terminadas que son bien valiosas, que valen lo que vale. El otro día presenté a un especialista en futurología y se puso un gorrito de Mickey Mouse y me dijo, lo compré en Disneylandia en $15 el barril, en $15 el gorrito. Y el gorrito está hecho con petróleo, con plástico producido de hidrocarburos. Y en aquella época estaba el barril de petróleo venezolano en $15. Y con un barril de petróleo podías hacer 1000 gorritos de eso. Entonces, ¿es una estupidez o no vender petróleo crudo? Ejemplo, para que este país deje de vender petróleo crudo y venda más cosas procesadas, para sacar más dinero, para generar más empleo, para convertirnos de verdad en un país petrolero, porque yo creo que somos un país que vende petróleo, pero no un país petrolero. Bueno, fíjate, los griegos decían que cuando tú quieres hacer algo, una de las primeras cosas que tienes que pensar es en dibujar el qué específicamente es ese algo, ¿no? No puede ser una bola de humo así como tenemos que mejorar en todos los aspectos, etcétera. Pero tú tienes que bajar eso al suelo y ponerlo a la racionalidad. A la racionalidad y ponerlo en palabras concretas qué es lo que quieres lograr. El reto que tiene Petróleos de Venezuela, ahora y a futuro, es no solamente volver a la producción tradicional que tenía, ¿no? Con los campos y tal, ¿no? No solamente es desarrollar su gran potencial en la faja del Orinoco y su potencial gasífero, que tampoco se habla mucho de ello, ¿no? Hay una cosa que también hay que considerar, que es algo que desde que yo empecé a trabajar en la industria ya se decía, que era el ingreso de las energías limpias y el desplazamiento eventual del petróleo, que venía el lobo y el lobo y el lobo y pasaron 40 años y el lobo no apareció, pero ahora el lobo está aquí. Las energías limpias están enfrente de nosotros y el que no las quiera ver está ciego. Muchos países ya tienen grandes extensiones con celdas solares produciendo electricidad para ciudades. El carro eléctrico ya es una cosa que tú vas a una tienda y lo compras. Ya no es una idea, ya no es una fantasía. Tesla Motor, una empresa del Silicon Valley, está invirtiendo $5.000 millones haciendo una planta para construir celdas que pueden ser usadas en baterías. Pero aplicaciones del petróleo fuera de ser energía combustible, pero aplicaciones petroleras. Ahí voy, porque tú vas a tener que desarrollar tu plan de la industria petrolera con esa consideración de que el petróleo cada vez
va a ir siendo menos requerido a nivel mundial como combustible. Presionado también por la cuestión atmosférica y la contaminación, etcétera. Entonces, casi que te vas a ver forzado, la historia te va a llevar forzosamente a desarrollar nuevas actividades relacionadas con la industria petrolera, pero no del lado combustible. Claro. Que eso es lo que responde a tu pregunta. Tú vas a tener que repensar. Pero tenemos cómo hacerlo, digamos, existe tecnología para producir una computadora, que la parte interna de esta computadora sea hecha de hidrocarburos, que las cocinas enciendan con hidrocarburos, que funcionen carros con a lo mejor con gas, electricidad y gas. O sea, quiere decir, el petróleo, cuando yo estaba niño me decían que con el petróleo, con los hidrocarburos se podían hacer muchísimas cosas, y nosotros nos empeñamos en convertirlo en gasolina y en convertirlo en asfalto, y perdimos un tiempo precioso en industrializar y convertir a Venezuela en un país industrializado petrolero. Así es. Y bueno, ese es uno de los retos, ¿no? Pero por lo pronto tú tienes que seguir en tu tradición petrolera y en paralelo ir desarrollando eso que tú dices. Cómo ir potenciando, porque lo vas a tener que hacer, cómo ir potenciando otra serie de industrias. Eugenio, un verdadero placer tenerte acá. Seguimos pendientes de la gente del petróleo, porque este país lastimosamente, en mi opinión, va a seguir siendo por mucho rato un país petrolero.